Vamos ahora sí a recibir a Carmen Macías, quien ha dirigido de vida, tiene una experiencia de lo que es la lucha contra el cultivo de coca y contra el uso de drogas en general en nuestro país, puesto que sigue asumiendo esa tarea al interior ahora de una institución particular, privada, que se dedica también a esto, que es Cedro. Carmen Macías, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Encantada, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias más bien a ti, porque además sabemos que tú hablas claro y sincero y queremos tener tu opinión independiente y crítica sobre lo que está pasando en Devida y sobre las circunstancias que han conducido a la renuncia súbita e irrevocable de su director, el señor Pintado. Sí, bueno, es una pena, ¿no?, que se den este tipo de luchas y se den este tipo de vacíos, en realidad, cuando necesitaríamos muchísima energía y muchísimo tiempo para realmente seguir con el proceso de lo que significa la lucha contra las drogas y la estrategia contra las drogas peruanas, ¿no? Entonces, a mí realmente me da pena porque es como retroceder, ¿no?, en muchos años en el tiempo, y perder de alguna manera, porque se está teniendo mucha resiembra de hoja de coca, pero yo creo que lo fundamental acá es el no ingreso al BRAE, ¿no? A mí me pasó, Fernando, y tú has mencionado que yo estuve en Devida, estuve en 2 periodos, sí. Uno con el presidente Ollanta Humala, hasta el 2014, 2012 y 2014, y mi salida fue justamente porque nosotros teníamos todo el plan para entrar al BRAE, y me llamó su primer ministro de esa época y me dijo, el BRAE no va, ¿no? Entonces ahí me invitaron a renunciar. Y luego fui nombrada por el presidente Kuczynski y también sucedió lo mismo, pero ya con Vizcarra, que me invitó a renunciar con su ministro de ese entonces, su primer ministro, porque se iba a entrar al día siguiente al BRAE. O sea, ya se tenía todo un plan organizado. Y lo que empezaron a plantear era la reconversión agrícola con el Ministerio de Agricultura, que en realidad no dio ningún resultado. Entonces, yo creo que el BRAE es digamos, el punto de conflicto, porque el BRAE es la región que más hoja de coca tiene y más produce obviamente clorhidrato de cocaína. Ahora, del tiempo que estoy hablando de 2014, donde se dejó, después de mi gestión con un excelente equipo, se dejó 42.000 hectáreas de hoja de coca. En el 2015 se incrementó algo de la hoja de coca, ¿no? Pero ya hoy día estamos hablando de 80.000 o más hectáreas de hoja de coca, ¿no? O sea, no es no es peanuts, ¿no? Entonces, en mi enfoque, en mi, digamos, experiencia que yo tuve en Devida, que también aprendí muchísimo, me di cuenta, por ejemplo, que erradicación es fundamental junto con desarrollo alternativo y con interdicción. No puede ir interdicción sola, no puede ir tampoco erradicación sola. Entonces, la experiencia nuestra del 2012 al 2014, que fue bastante buena en la reducción de hectareaje de hoja de coca, fue también porque se entró al monzón. O sea, yo negocié con los líderes del monzón. El monzón, Fernando, tenía 78% de pobreza total, o sea, era secuestrado. Gracias a la policía se captura Artemio, porque yo no hubiese podido entrar, claro, si no se hubiese capturado Artemio, y eso es lo que nos dice la relación entre terrorismo y narcotráfico. Sí. Y se entra al monzón erradicando 13.000 hectáreas en el 2013, ¿no?, lo que permite además hacer un desarrollo muy importante que fue productos o sembríos, vamos a decir, de muy corto café, pero sobre todo llevar al Estado, que no había estado en lo absoluto. Entonces se lleva a salud, se lleva a educación, se lleva al MIDIS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me demostró que esta acción del Guayaga en el monzón era posible de generalizarla o de aplicarla con, obviamente, variantes en otros lugares. Y es ahí donde se hace el plan
para entrar al BRAE y se aborta con Ollanta y se aborta con Vizcarra, ¿no? ¿Cómo interpreta usted estos dos abortos? El de Humala, nos dice el año 14, y el de Vizcarra unos años más tarde. ¿Por qué en dos oportunidades no se le permitió a usted, como jefa de vida en ese momento, de aplicar en el BRAE la estrategia que había sido aplicada con éxito en el Valle del Monzón? Porque yo creo que los presidentes muchas veces seguían de las cuestiones políticas más que de las cuestiones técnicas y de las evidencias, ¿no? Obviamente entrar al BRAE no era una perita en dulce, ¿no es cierto? O sea, había que hacer muchísimas cosas de tipo fuerza, aunque también se dialogaba con los cocaleros y con los campesinos en general, ¿no? Pero yo creo que en ambos casos fue querer cambiar la estrategia y lo que ha sido es algo que no ha resultado realmente, porque si no, no tendríamos hoy día más de 80.000 hectáreas de hoja de coca, ¿no? Usted dice que los presidentes en esos dos casos, seguramente en otros también, seguían por consideraciones políticas más que técnicas, cuando hay que decidir una política contra la droga. ¿Cuáles son esas actitudes políticas que habían inspirado la oposición a que De Vida entre a trabajar al BRAE? Yo creo que esta es una percepción, ¿no? No quiere decir que sea 2 más 2, 4, pero me parece que los presidentes en general seguían de las encuestas, seguían de la aprobación popular, ¿no? En lugar de realmente afrontar las cosas que tienen que afrontar. Por ejemplo, mira, Fernando, en los 90, antes, en los 80s y 90, San Martín, la región de San Martín tenía más de 22.000 hectáreas de hoja de coca. Se hizo erradicación, se hizo desarrollo alternativo, USAID, Alemania entraron también con un enorme apoyo y la última medición en San Martín era más o menos de 4.000 hectáreas de hoja de coca, de 22.000. Entonces sí se puede cuando se hace con honestidad, con ética, cuando se hace de manera técnica. Cuando entramos, por ejemplo, al Monzón, vuelvo al Monzón, al Guayaga, no es que se iba y regresaba uno, sino que se dejaban equipos permanentes. No era tomarse la foto, sino era equipos que daban asistencia técnica, se llevaba semillas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede si es que hay voluntad política, ¿no? De acuerdo. Permítame, Carmen Macías, hacer una breve pausa, después de la cual quisiera que regresáramos al tema de la coyuntura. ¿Qué ha pasado para que el ministro del Interior arremeta de esa manera contra De Vida, acusándola de ser una institución corrupta y denunciando que recibe dinero de los Estados Unidos que no se aprovecha bien? Y mientras él dice eso, escuchamos, como esta mañana en RPP, al presidente de la central Ayaninca del Valle del Lena decir que aumenta la superficie de cultivo de coca en sus territorios de las comunidades nativas, lo cual significa no solamente un daño a las comunidades nativas, sino a la selva misma. Se sigue deforestando en beneficio de un cultivo de coca que va, dijo el señor Valero esta mañana en RPP, directamente para el narcotráfico. Quiero que nos conteste a eso, para comprender qué ha pasado ahora, por qué esta crisis entre el ministro del Interior y el renunciante presidente ejecutivo de Vida. Hacemos una pausa, retomamos nuestra conversación con Carmen Macías. Estamos conversando con Carmen Macías, que en dos oportunidades, bajo dos presidentes diferentes, ha sido presidenta de Vida, y se le había planteado la pregunta de qué es lo que ha pasado para que el ministro del Interior, el señor Barranzuela, denuncie de esa manera la acción de Vida, acusándola de ser corrupta e ineficaz. Bueno, yo creo que hay mucha ligereza muchas veces en las expresiones, ¿no? Porque las cuestiones tienen que tener evidencias. Todos los que pasamos por organismos públicos tenemos auditorías. Yo salí absolutamente limpia, ¿no?
de vida. Entonces yo no creo que se puedan lanzar ese tipo de acusaciones. No conozco realmente al señor jefe de vida que ha renunciado, pero lo que sí te podría decir, Fernando, es que, por ejemplo, del 2012 al 2018, el BRAE solamente tuvo 202.248 millones de soles. Pero en el 2019 el jefe de vida, que no era el señor Pintado, sino el señor Vargas, anunció que el Estado estaba asignando 1.200 millones para el BRAE. O sea, entonces, 4 veces más. 4 veces más, ¿no? O 5 veces más, ¿no? Pero habría que ver cómo se han considerado esos 1.200 millones, ¿no? Porque puede ser que vaya parte al ejército, parte a desarrollo alternativo, etcétera, ¿no? Pero creo que es un poco arriesgado hablar de esa manera de corrupción o de que no se ha hecho nada, ¿no? Hay una tendencia a negar lo bueno que se puede hacer en lugar de pararse sobre los hombros de la persona que ha estado antes para ver más allá, ¿no? Ahora, yo quería tomar lo que dijiste de los achánicas porque yo tengo una excelente relación y Cedro está trabajando muchísimo con el grupo achánica. Los achánicas son los primeros defensores de los bosques, son los primeros defensores del ecosistema. Ellos están ya en cacao y obviamente la invasión del narcotráfico en sus territorios es una amenaza enorme. Los achánicas están ya hasta exportando café a Europa, ¿no? Porque se les ha tomado en cuenta, porque han tenido la inteligencia para saber que el narcotráfico no les va a rendir nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente importante decirlo. En este momento, por ejemplo, permíteme también hablar un poquito de Cedro. Sí. Nosotros estamos en la Amazonía con auspicio de USAID y también de Alemania. Que ni se enteren del señor ministro del Interior, porque no le gusta cuando hay donaciones de Estados Unidos. No, cuidado. Pero mire, Fernando, ayer he tenido una invitación de USAID, que es quien lo financia, y ha estado el ministro de Produce, que es una excelente persona con un discurso muy agradecido a los Estados Unidos, ¿no? Y se ha lanzado un gran programa que se llama Catalyze, que va a revolucionar la finanza en la Amazonía, para pequeños emprendedores, para personas que realmente tienen pequeñas empresas. Cedro ha implementado 39 telecentros, quiere decir núcleos de conectividad, para que los productores puedan conectarse, puedan buscar mercados, no sean engañados, etcétera. Y además para que se capaciten hombres y mujeres en informática. Entonces, los 38, 39 alcaldes que han asumido perfectamente esto y están a favor del desarrollo y no de la proliferación de la hoja de coca, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacerse en el BRAE, Carmen Macías? Si el presidente osara lo que no han, según usted, osado sus antecesores, ¿cuál es la estrategia que puede funcionar para que no aumente la superficie dedicada al cultivo de la coca, sino que se reduzca sin que los campesinos sufran con esa evolución? Obviamente, siempre he pensado y he dicho, y lo reitero, de que la erradicación tiene que ir con desarrollo, con un plan de desarrollo. Se han hecho diversos planes para el BRAE. La cosa está en revisar esos planes para el BRAE. Ahora, una de las cosas que se tiene que hacer es desarrollo y utilización efectiva del canon. Porque no puede ser que se reciba 200 millones de canon y el 44% del BRAE no tenga agua y no tenga alcantarillado. El 40% de los niños presentan anemia. Entonces, la lucha contra las drogas no puede estar aislada de un desarrollo integral con los sectores de agricultura, de educación, de salud, del MIDIS, etcétera, etcétera. No podemos decir que se lucha contra las drogas solamente de manera represiva. Eso no funciona.
Claro que sí. ¿No? Carmen Macías, muchas gracias. Tomamos nota entonces de su experiencia como jefa de Vida en Dos Oportunidades y su reproche a la ligereza con las que se puede hablar a los más altos niveles del Estado para desacreditar a otros funcionarios y otras instituciones sin pruebas ni argumentos, porque en este caso no hay nada que la Contraloría haya reprochado a la gestión del señor Pintado, que ha renunciado en protesta por lo que el ministro del Interior dijo sobre De Vida. Muchas gracias y muy buenas noches para usted, Carmen Macías. Mil gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches.